Somos la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados, noticias y oportunidades de productos y servicios, donde quieras y cuando quieras. A continuación, Panorama Internacional con Isaac Pérez Yunis y Luis Eduardo Galo. Panorama Internacional. Buenos días, amigos, bienvenidos a Panorama Internacional, que se transmite desde las instalaciones del World Trade Center Radio and Music en el World Trade Center de Valencia. En la producción del espacio tenemos, como siempre, en los controles a Carlos Pacheco, en la gerencia comercial y de producción Ever Dávila, en la coordinación de prensa y redes sociales Omar Contreras, frente a los micrófonos Luis Eduardo Galo e Isaac Pérez Yunis, quien está por llegar, tenía unos compromisos previos, llegaron un poco tarde hoy, todos bajo la dirección general de Francisco Briceño. Les recuerdo que pueden escucharnos en nuestra web www.tcradio.net y en los portales aliados del diario La Calle, www.lacalle.com.be, y Tu Flash News, www.tuflashnews.com. Les recuerdo nuestras redes sociales en Instagram, @RadioWTC, en Facebook, Radio WTC, y en Twitter, @WTC_radio. Y este espacio llega, como siempre, a ustedes gracias a Ewinet, la conexión metaverso. Síguenos en @ewinet.be. Y, por supuesto, gracias también a el Hotel Hesperia de Valencia. La vuelta al mundo en 10 minutos. Bueno, abrimos hoy con una lamentable, una triste noticia, un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, una ciudad al noreste de México. Dejó casi 40 muertos el lunes por la noche, según informó el Instituto Nacional de Migración. La mayoría de las víctimas procedían de Centroamérica y Venezuela y estaban detenidos en las instalaciones de este centro federal. Habían sido arrestados después de cruzar o tratando de cruzar la ciudad fronteriza con Estados Unidos, y estaban en proceso de deportación y detenidos en estas instalaciones. No se sabe exactamente cuáles fueron las causas del incendio, pero bueno, se estima que son unas 40 personas que habrían muerto, buena parte de ellos lamentablemente, gente joven también, venezolanos, y también se estima que hay unas 30 personas heridas. Así que esta noticia, casi 40 personas fallecidas luego de un incendio que se desató la noche del lunes en un Instituto Nacional de Migración en Ciudad de Juárez, en México. También este fin de semana culminó, y vamos a hacer un breve comentario, la 28ª Cumbre Iberoamericana, con las notables ausencias de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Tampoco asistió el presidente venezolano Nicolás Maduro, que había dicho que asistiría, pero después se señaló que había dado positivo por el COVID, y el día que se estaba instalando la conferencia, quien llegó fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien aseguró que había sido un falso positivo, que el presidente se encontraba bien, pero ya no había tiempo de viajar a esta cumbre, que trató varios aspectos, por supuesto siempre el tema de Cuba, que es recurrente, pero hubo diferencias sobre todo entre algunos gobiernos de izquierda. El caso, por ejemplo, de Boric, que condenó abiertamente los atropellos que estaría cometiendo el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, a la vez que, por supuesto, se solidarizó con otros países de la región. El caso del presidente cubano, que criticó el bloqueo a Cuba y también las presiones y el bloqueo al que se está sometiendo a Venezuela. Como dijo al final en un reportaje, se leyó en un reportaje del diario El País de España, pareciera que, a pesar de que son mayoritarios en la región, los gobiernos de izquierda son muy distintos, y a veces no es fácil meterlos a todos, encuadrarlos en la misma imagen. Así que cerró esta cumbre, como dije, con la ausencia de los presidentes de Brasil y México, la 28ª Cumbre Iberoamericana, que se celebró en Santo Domingo, República Dominicana. Y bueno, con esto cerramos este breve
paseo por las noticias más importantes y al regreso estaremos entrevistando a Leocenis García, periodista político venezolano, coordinador nacional del Movimiento Liberal Pro Ciudadanos. En breve, más de Panorama Internacional con Isaac Pérez Yunis y Luis Eduardo Galo. Panorama Internacional con Isaac Pérez Yunis y Luis Eduardo Galo. Hablan los expertos. Bien, amigos, y aquí estamos de regreso en Panorama Internacional y hoy tenemos con nosotros a Leocenis García, periodista y político venezolano, coordinador nacional del Movimiento Liberal Pro Ciudadanos. Buenos días, Leocenis, gracias por acompañarnos aquí hoy en Panorama Internacional. Gran abrazo, Luis, muy agradecido por la invitación. Leocenis, el año pasado presentaste en Washington, entiendo que en la sede de la Organización de Estados Americanos, un libro, Estados Unidos, en el que hablas de la relación histórica que hemos tenido nosotros los venezolanos con ese país. En la sede de la OEA estuvo presente el secretario general de esa organización, Luis Almagro, y también el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, que fue quien escribió el prólogo de ese libro. Es así. Es así que, por cierto, hoy estamos celebrando, hoy es 28 de marzo, estamos celebrando más de 200 años del nacimiento de uno de los más grandes venezolanos que ha dado nuestro país, que es Francisco de Miranda, que lleva buena parte de la atención de mi libro. ¿Por qué? Porque Francisco de Miranda, en su intento por liberar a Venezuela de la corona española, como ustedes saben, Francisco de Miranda había participado en la guerra independentista de Estados Unidos. Era conocido por George Washington, respetado por los altos mandos militares estadounidenses, y pidió ver al presidente Jefferson, y el presidente Jefferson lo atendió, y la Casa Blanca tenía apenas de fundada 2 años. Y en esa cena donde estuvo el presidente Jefferson y estuvo Madison, que después fue presidente de Estados Unidos y entonces era una suerte como de jefe de Estado, Miranda les pidió ayuda para una cosa que él venía preparando, que era una expedición libertaria hacia Venezuela. Y ese día, si se quiere, no se puede decir que Miranda recibió el apoyo económico, pero sí recibió el apoyo político de Estados Unidos. Y una vez conversado con el presidente Jefferson, partió desde el puerto de Nueva York con más de 200 estadounidenses, 200, oíganseme bien, 200 estadounidenses que partieron en una embarcación llamada el Leander. Y el 12 de marzo, en aguas haitianas, Miranda hizo prestar juramento a esos 200 estadounidenses que venían en esa embarcación de lealtad a la nueva república, que era la Venezuela que no existía. Y esos 200 estadounidenses juraron lealtad sobre la bandera que había diseñado Miranda, la bandera tricolor amarillo y azul y rojo, que se hizo ese día en esa embarcación, el Leander, junto a la bandera de Estados Unidos. Dicho de otra forma, la primera vez que se levantó la bandera de Venezuela, se levantó junto a la bandera de Estados Unidos en una embarcación donde venían estadounidenses a dar su vida por Venezuela, como efectivamente fue, porque días más tarde esa embarcación fue interceptada después que fue develado el plan de Miranda en el puerto de Haití, por unos espías de la corona española, y fueron interceptados. Y esos 200 estadounidenses, unos fueron apresados, otros murieron en el ataque, pero otros fueron apresados, fueron degollados y fueron sus cabezas puestas en estacas
como una manera de enviar un mensaje. Y actualmente hay un monumento allí en Carabobo, en Puerto Cabello. Hay un monumento que se llama Monumento al Águila, que es en honor a esos 200 estadounidenses que, óigase bien, dieron la vida por Venezuela. La primera sangre que se derramó en Venezuela, por la liberación de Venezuela, fueron de 200 estadounidenses. Entonces, termino esta respuesta diciendo: Rusia, China, Irán, que se están beneficiando hoy día económicamente de Venezuela, no tienen una historia así con Venezuela, una historia de sacrificio. Por eso ese libro que yo escribí busca traer este tema para decirle no solo a los venezolanos, sino a los estadounidenses, que Venezuela y Estados Unidos tienen una relación histórica que va más allá de lo comercial, de lo petrolero. Nuestras suertes de liberación, tanto la de Estados Unidos, que tuvo un soldado venezolano como Miranda, como la liberación de Venezuela, que tuvo el sacrificio de 200 estadounidenses, ha estado siempre ligada desde los inicios. Ahora fíjate tú, en los últimos años y específicamente desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, esas relaciones se agriaron al punto de, bueno, que finalmente el presidente Chávez rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y de allá para acá pues ha sido una relación muy turbulenta. El gobierno venezolano ha acusado en numerosas oportunidades al gobierno de Washington de interferir en los asuntos venezolanos. Está también el tema de las sanciones, que por cierto me llamó la atención unas declaraciones del embajador Jimmy Story que hace un par de días, donde decía que se oponía a las sanciones, que le hacen daño es al pueblo venezolano y no al gobierno. ¿Cómo ves tú esas relaciones en este momento? ¿Crees tú que las sanciones han sido efectivas? ¿Eres partidario de aumentarlas, incrementarlas, eliminarlas? Bueno, Luis, con mucho respeto, yo vi las declaraciones del embajador Story. Creo que te refieres a las declaraciones que dio en el programa de Vladimir. Él lo que dijo fue que sí, que puede haber diferentes ángulos sobre el tema de las sanciones, pero que sin duda las sanciones, si quitábamos las sanciones y no hubiese habido sanciones, habría que preguntarse si estaríamos en el camino donde estamos hoy, que es de una negociación para que el gobierno pueda facilitar, valga la redundancia, el camino hacia unas elecciones libres y democráticas. Entonces, eso fue lo que dijo el embajador. Yo particularmente estoy en contra de las sanciones al país, porque sí creo que las sanciones al país terminan fortaleciendo al gobierno, porque le dan al gobierno de Venezuela, como le dieron al régimen cubano, la justificación para excusar la torpeza de su modelo económico basado en el control, que es el catecismo del socialismo. Y entonces los grandes problemas del país, que se los debemos al modelo económico, que es un modelo confiscatorio de la libertad económica, el gobierno termina diciendo que son las sanciones. Pero mira, si tú ves el nivel de inflación, el desastre económico, la producción petrolera que bajó de 3.5 millones de barriles a 2.5 millones, que no cumplió las expectativas del famoso plan de siembra petrolera que el presidente Chávez esgrimía en el año 2005. Eso no se le debe a las sanciones. Todo ese desastre es anterior a las sanciones. Ok. Ahora fíjate una cosa. Tú te presentas como coordinador nacional del movimiento liberal. Haces énfasis en eso. Liberal pro ciudadanos. Has asomado una serie de propuestas en materia económica. Por cierto, estaba viendo hace poco en las redes sociales una publicidad tuya, President for 2024, él es independiente, no quiere robar, no le importa el cash, lo que quiere es a la gente. Leocenis García, candidato a la presidencia, está habilitado Leocenis García. ¿Cuáles son tus planes? ¿Vas a participar en todo caso de ser candidato en las primarias a las que está convocando la plataforma unitaria, o vas por tu cuenta como candidato indistintamente a esas primarias? Te perdí. Ajá. No sé si tú me escuchas. Sí, ahora sí te escucho. Sí, una breve interrupción. Te preguntaba, estaba viendo una publicidad por las redes donde se dice él es independiente, no quiere robar, no le importa el cash, solo quiere a la gente. Una cosa muy simpática por ahí. Leocenis García es candidato a la presidencia
por el Movimiento Liderazgo Ciudadano? ¿Vas a cortarte en las primarias de la plataforma o vas por tu cuenta, como ya han anunciado otros candidatos que van a ir indistintamente de las primarias de la plataforma? Yo tengo varias respuestas para eso. La primera es que, como muchísimos de los venezolanos que están participando en las primarias, yo estoy inhabilitado políticamente después de liderar las encuestas, y no cualquier encuesta. Yo estaba liderando No Data Analysis, que se equivoca mucho, porque Data Analysis dijo que Henry Falcón ganaba las elecciones frente a Maduro y eso terminó no pasando, ¿no? Y así ha dicho muchas cosas Data Analysis que en el tiempo no se han cumplido. Y Data Analysis ha llegado a decir incluso que el régimen de Maduro, el presidente Maduro, tiene unos niveles de aceptación, aunque bajos, pero mayores que la oposición. Una serie de cosas que a mí realmente, por lo menos, me parecen cuestionables. Pero yo estaba liderando la encuesta de Interlaces, que es la encuesta de Oscar Chemel, que no es amigo mío, y que además de eso es uno de los encuestadores del gobierno. Y Oscar Chemel decía que yo tenía una intención de voto de 23% en Caracas. Estaba después de Carmen Maniglia, y después que eso Carmen Meléndez. Después que se publicó esa encuesta, yo fui inhabilitado políticamente. Duré de candidato 48 horas. De manera que yo no soy elegible porque estoy inhabilitado. No sé si alguno de los participantes tienen algunos vasos comunicantes importantes con el gobierno que le permiten saber que si son electos en las primarias le van a permitir seguir adelante. Yo en mi caso yo no tengo esos vasos comunicantes tan importantes. Por lo menos que con el presidente Maduro, que habría que tenerse, que es al final quien decide quién está inhabilitado o no para hacer. Entonces yo no tengo ese contacto con el presidente Maduro. Pero estarías dispuesto a medirte. Yo no puedo participar en esas elecciones primarias. Primero porque considero que las elecciones primarias, como lo dije en ese discurso de la OEA hace unos meses, pueden ser un método democrático, pero pueden ser un método insuficiente, habida cuenta del nivel de impopularidad que tienen los políticos venezolanos, que no es inmerecida la visión que tiene la gente sobre los políticos porque le han quedado muy mal. Entonces, yo más que esperanza en ese proceso primaria, que respeto mucho a los que están participando y al que no puedo participar, yo estoy muy ocupado en abogar por una salida negociada que termine no solo en una elección libre, que es necesaria, sino en un régimen de transición democrática, y que termine en lo más importante, en un nuevo pacto constitucional, porque la Constitución del 99 es una constitución que, por más que se diga que fue votada por una parte del país, realmente es una constitución que representa la visión de una sola parte del país. Y las constituciones son un pacto de convivencia, por eso las constituciones en ninguna parte del mundo se votan, las constituciones se pactan. Entonces yo hablo de en qué anda Leocenis García. Ando en un camino mucho más largo, que es el camino de que podamos refundar la República con el concierto de quienes nos oponemos al gobierno y de quienes están en el gobierno y consideran que ese modelo socialista fracasó, como en la Unión Soviética, y que reclaman una perestroika. Ese es donde yo me estoy ocupando. De manera que con esto, para responder muy concretamente, yo no soy candidato porque no puedo ser, porque estoy inhabilitado y porque no quiero ser. Ahora, porque considero que ese no es el método para ir a lo que yo creo que necesita el país, que no es solamente un cambio de gobierno, sino una transición democrática con un nuevo modelo económico pactado por todos. Ahora, Leocenis, por aquí Isaac Pérez, también co-conductor de este programa Panorama Internacional. Saludos. Sin lugar a dudas, te hemos visto muy activo en esa área, ¿no? Buscando los medios, los mecanismos para lograr esa negociación que permita esa transición. ¿Pudieras adelantarnos qué logros has podido alcanzar en esa materia y que Venezuela definitivamente transite hacia un camino que le brinde bienestar y progreso a sus ciudadanos? Bueno, fíjate, hace poco intervine en un ruido que hay sobre el tema de las negociaciones, que, para ser franco, aquí hay una negociación tripartita, una negociación entre la oposición,
a una negociación donde el otro ángulo es el gobierno y una negociación donde el tercer ángulo es Washington. Porque bueno, Estados Unidos tiene un peso muy importante porque Estados Unidos tiene el poder de quitar o poner sanciones. Y así como en la oposición estamos buscando un camino con garantías electorales para presentarnos en una elección, el gobierno está buscando levantar sus sanciones. Y Estados Unidos tiene el interés de que los venezolanos negociemos para que cada quien consiga lo que quiere en el camino, pero que esto termine en un proceso democrático que todo el mundo y sobre todo la comunidad internacional acepte. ¿Cuál es el principal problema de esa negociación? Bueno, uno, tenemos un gran interlocutor dentro de la oposición, que es el doctor Gerardo Blay, con todas las credenciales de diplomacia, de prudencia, de autoridad moral para estar allí. Y por otra parte tenemos yo lo llamo una persona con mucho poder, con mucha influencia, que debe costarle mucho hablar con la oposición, pero está haciendo el esfuerzo, que es el doctor Jorge Rodríguez, que yo lo llamo una suerte de otorrino del presidente, es el que más le habla al oído del presidente y que más el presidente de la República escucha. El presidente doctor Jorge Rodríguez debe ser un gran psiquiatra, un gran lector de las emociones de la gente. Una vez el presidente Zapatero me dijo a mí que este gobierno lo más importante que tenía era Jorge Rodríguez. Pero creo que el doctor Jorge Rodríguez tiene un problema en cuanto a la interpretación o la manera de entender la política americana. Y allí la negociación se ha enredado muchas veces. Por ejemplo, recientemente cuando hubo el ruido por una carta del Departamento de Estado opinando sobre el acuerdo social que permitía el desbloqueamiento de unos fondos para que los manejara la ONU, yo creo que el doctor Jorge Rodríguez no interpretó eso bien y no lo hizo no creo yo que por mala manera, sino porque no tiene por qué entender cómo funciona la política americana. Por ejemplo, un funcionario americano, los funcionarios venezolanos están acostumbrados a decir mentiras. Es una cosa casi un oficio decir mentiras. Un funcionario americano por ley no puede mentir, porque puede ser destituido, porque puede ir preso. Entonces, cada vez que un interlocutor, bien sea Juan González, Jimmy Story, que están autorizados por el gobierno de Estados Unidos para hacer interlocución con el gobierno, prometen o dicen algo, están diciendo la verdad. Pero ellos suponen que no, y lo digo por lo que dicen públicamente, que los están engañando, que no están cumpliendo la palabra. No, solo que Naciones Unidas no es una bodega, no es Mercal, no es Pedeval, que el gobierno puede disponer de los recursos cuando quiera, y hay unos pasos. Y cada vez que han habido esos ruidos, yo de manera discreta creo que he podido ayudar con ese tema. Y yo el interés que tengo ahora es que se reanuden antes del mes de abril, las negociaciones en México, que se pueda avanzar en ese proceso, en el proceso del desbloqueamiento de fondos para que lo administre Naciones Unidas y cosas que vayan a temas elementales que tienen que ver con salud, con atención humanitaria, que allí estamos de acuerdo todos, tanto el gobierno como la oposición, y que ciertos gobiernos de izquierda, más o menos sin las estridencias de Nicaragua y Cuba, como es el caso del gobierno de Colombia, del presidente Gustavo Petro, y el gobierno de Brasil, del presidente Lula da Silva, puedan ayudar también a resolver nuestro problema. Que para mí uno de los principales problemas de Venezuela no solamente es la interlocución entre el gobierno y la oposición, sino la reconciliación necesaria que tiene que hacer Venezuela con los valores de Occidente. No es posible que nosotros nos entendamos mejor con Rusia, China e Irán que con España, que con Estados Unidos, con los cuales tenemos una historia no solamente histórica, sino cultural. Venezuela no puede estar peleado con su principal socio comercial. Y lo voy a explicar para cualquiera que me esté escuchando, incluso los que defienden al gobierno. Miren, no hay un hospital, no hay una carretera, no hay un puente, no hay un aeropuerto. Todo lo que infraestructura se ha hecho en Venezuela en los últimos 40 o 50 años se lo debemos a nuestra relación comercial de Estados Unidos.
con Estados Unidos, porque cada dólar que ha ingresado producto de la venta de petróleo, con el cual hemos hecho las grandes obras de infraestructura del país, se lo debemos a nuestra relación comercial con Estados Unidos. Entonces, ya de manera pragmática, sacando las emociones y los asuntos ideológicos, nosotros tenemos que tener una buena relación con Estados Unidos. Ahora, y esa es una de las cosas en las que tenemos que avanzar en la negociación. Sí. Entiendo que hace poco estuviste también reunido con el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell. ¿Qué papel debería jugar la Unión también en estas negociaciones entre gobierno y oposición en Venezuela? Bueno, fíjate, realmente fue con el presidente Rajoy en España. Uh-huh. También no lo había dicho, pero te lo digo a ti, también estuve en una reunión privada con el presidente Rodríguez Zapatero, que no publiqué, pero también me reuní con él en España. Y yo creo que todos estos actores internacionales, después de mi visita a Venezuela, he estado reunido con varios de los embajadores de Europa, el de Italia, el de España, etcétera, y ellos son muy importantes para allanar el camino a una negociación. Una negociación siempre es difícil porque todo el mundo tiene que ceder, tanto el gobierno como la oposición. Pero la vía de la confrontación y la violencia fracasó y eso no va a avanzar. La única vía que nos va a llevar a una transición democrática es la vía de la negociación, y te explico por qué. Fíjate que las primarias se están convirtiendo en una suerte de competencia de los actores del conflicto. Y tú vas a ver en qué va a terminar eso. Eso va a terminar en un proceso primario que va a sacar un candidato de la oposición, al cual por supuesto tendremos que respaldar. Pero esas primarias se van a dar dentro de una gran abstención. ¿Por qué? Porque los grandes electores de ese proceso de primaria van a ser los simpatizantes del conflicto. Y el país, la gran mayoría del país, tengo otra cosa, el país quiere resolver su principal problema. Y el problema de Venezuela en este momento es el problema económico. Uh-huh. Y el problema económico no se resuelve desde la confrontación, sino desde la negociación, porque como un país que está sancionado, un país con un modelo económico tan retrógrado como el modelo socialista que impone el gobierno, va a poder avanzar. No puede avanzar. Ahora, Leucenis, tú decías hace unos minutos que las primarias no eran el mecanismo suficiente para poder lograr ese candidato unitario que brinde las condiciones de confianza tanto para una negociación como para poder generar las condiciones de la transición. Si no son las primarias, entonces, ¿cuál es la propuesta de Leucenis García? No, mira, yo no estoy diciendo que no son las primarias. Yo respeto, pero tengo que dar mi opinión. Tú me has dicho, what is your opinion? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Entonces yo te he dado mi opinión sobre lo que yo creo. Yo pienso que eso es muy positivo en cuanto a todos aquellos que no creían en la vía electoral volvieron a la vía electoral, y eso lo rescato. Ahora, siempre yo creo que la vía del consenso es una vía importante, ¿no? Ahora, visto cómo están las cosas en Venezuela, el tema de las primarias es un camino por el que hay que pasar, porque tú no sabes si de ahí sale un candidato que de pronto no conquista los niveles de popularidad y más adelante hay un consenso en torno a otra persona, eso no lo sabemos. Ahora, si tú me preguntas a mí, Leucenis, ¿cuáles son tus dos candidatos? Bueno, los dos candidatos míos, ya que yo no puedo ser, me gustaría apoyar a alguien que defienda lo que yo defiendo. ¿Qué defiendo yo? La libertad económica, el respeto a la propiedad privada, a la libre empresa, una economía sin regularizaciones que se conoce como economía social de libre mercado. Y tú me dirás entonces, Leucenis, pero entonces esos candidatos de primaria, ¿cuál representa lo que tú estás repitiendo? María Corina. Ninguno. Los dos candidatos que defienden lo que yo defiendo no están compitiendo. Y yo creo que no necesitarían unas primarias, todos los apoyaríamos. Uno, Bolmer, Alberto Bolmer, uh-huh. El empresario Alberto Bolmer, y otro, el empresario Lorenzo Mendoza. Esos serían los dos candidatos que a mí particularmente me gustaría. Pero entre el Bolmer y Lorenzo Mendoza me gusta más Bolmer. ¿Por qué? Porque Bolmer no ha vivido de los dólares preferenciales del Estado, cosa que ha tenido que hacer por las razones de regularización y control que hay en Venezuela, el caso de Polar. Y Bolmer es la fotografía primero de un hombre de diálogo,
porque no es solamente el tema económico. Tú puedes defender las ideas económicas, pero si tú no eres un hombre de diálogo, eso es como ser como un cura que anda fornicando. Sí, es una mira, contradicción. y perdón que te interrumpa. Sí. Sí, ha adelantado además interesantes proyectos de ayuda social, de promoción de la cultura, el deporte, en este caso a través de sus empresas, ¿no? Tú dices de sí, Alberto Folmer. Sí, un tipo de diálogo. Fíjate, tú nombrabas a María Corina, por supuesto que a mí me gusta María Corina. Digo desde el punto de vista de las propuestas. De la propuesta económica que defiende, pero María Corina tiene el problema que María Corina quiere pelear hasta con su papá, con todo el mundo. Entonces, tú no puedes defender las ideas de libertad económica si no eres una persona de diálogo. Tienes que ser una persona de diálogo. Porque un empresario que es un gran defensor del diálogo. No se puede avanzar en la economía desde la guerra, la confrontación. Entonces, yo creo que Vollmer tiene varias características. Una, es un hombre de diálogo, es un hombre de éxito económico, y número 3, es un hombre muy respetado por Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Bueno, sé que tienes otro compromiso, no sé, no quiero quitarte más tiempo, pero ¿cuándo vienes a Valencia y tienes prevista la presentación de tu libro aquí en Valencia, en esta ciudad, donde se consigue, ya está disponible para la venta? Sí, el libro está en Amazon de manera electrónica y está en las librerías, que es otra cosa. Así como la revolución bolchevique acabó con las librerías, con el conocimiento, aquí no hay librerías. Sí, las hemos perdido. Aquí cerró Nacho, Novedades, las grandes cadenas de librería. Entonces mi libro está en Tecniciencia, en todas las librerías Tecniciencias del país. Okay. Y en las librerías. Yo en este momento no tengo planificado ninguna gira por Venezuela, porque quiero ser muy respetuoso del proceso primaria. Entonces no quiero estar dando la impresión que ando siendo un caballo de Troya por allí, que vayan a decir, mami, ¿qué será lo que quiere el negro que anda por aquí y por allá? Entonces yo básicamente estoy dedicado ahora al tema de apoyo del diálogo en México y a esas gestiones que me mantienen aquí en la capital, en Washington, y en los próximos meses voy a salir a un viaje por América Latina. En eso ando. Bueno, Docenis, gracias. No sé si quieres dar un mensaje final ya para despedirnos. Sé que tienes una reunión importante a las 11. No, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad de hablar con ustedes. Siempre veo que tienes grandes invitados y el país necesita mucho debate, mucha discusión, pero necesita sobre todo mucho diálogo para entendernos, porque el diálogo y la negociación política son los dos elementos que necesitan Venezuela para pasar de esta situación tan desastrosa, tan negativa que vivimos, a una situación muchísimo mejor. Un gran abrazo. Gracias, Docenis. Amigos, escucharon ustedes a Docenis García, periodista político, coordinador nacional del Movimiento Liberal Pro Ciudadanos. Ya regresamos con más de Panorama Internacional. En breve, más de Panorama Internacional con Isaac Pérez Yunis y Luis Eduardo Galo. Estás escuchando Panorama Internacional con Isaac Pérez Yunis y Luis Eduardo Galo. Venezuela en el mundo. Bueno, estimados Radio Escucha, seguimos con más de Panorama Internacional, y la noticia que vincula a Venezuela con el escenario global es que los ingresos facturados en febrero por Petróleos de Venezuela se habrían desplomado en 20%. Los ingresos facturados en el mes de febrero del 2023 por la compañía Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, estarían por el orden de los 825 millones de dólares, lo que significa que tuvieron una caída de alrededor de 20% si se compara con lo registrado en el mismo mes del año 2022. Durante el primer bimestre de este año, lo recibido por la compañía petrolera se ubicó en alrededor de 1.685 millones de dólares, cifra que se acerca a la obtenida en el mismo periodo del año anterior. Esta disminución estaría afectando la caja de PDVSA, así como también
preocupando al presidente de la industria y nuevo ministro del petróleo, Pedro Ramón Tellechea. Cabe destacar que la cotización del crudo Merey fue de $61 por barril, pero hay competencia con el petróleo de Rusia que se comercializa en el mercado asiático, el cual se vende en menos de $10 en comparación con el valor del hidrocarburo venezolano. El gobierno venezolano reconoció una caída de la producción petrolera de 28.000 barriles por día en febrero hasta los 704.000 barriles diarios, mientras que, según cifras secundarias de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, se registró un incremento de 4.000 barriles hasta los 700.000 barriles diarios, pero el estancamiento continúa. La contracción mensual de 3,82% coloca la producción petrolera nacional por debajo del promedio de los 716.000 que se reportó en el cierre del 2022, a pesar del incremento de la extracción de crudo pesado controlada por la estadounidense Chevron, cuyo efecto debería verse en los próximos meses. Sí, bueno, un reflejo, Isaac, y lo comentábamos fuera del aire de lo que ha venido o en lo que se ha convertido nuestra industria petrolera. Te decía que el primer presidente de PDVSA, cuando se nacionalizó el petróleo, se creó esta empresa estatal en el año 1976, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, llegó a ser una de las mejores 5 empresas petroleras del mundo, con niveles de producción que llegaron a superar los 3 millones de barriles, y una empresa muy bien gerenciada, porque eran personas conocedoras de la industria, conocedoras del tema, que gerenciaban la empresa, que estaba en manos del Estado, por cierto, porque siempre fue una empresa estatal. Lamentablemente, bueno, aquí vemos, yo no quiero entrar a jugar las calificaciones que pueda tener el nuevo presidente de PDVSA, pero vemos que es presidente de PDVSA, ministro de Petróleo y presidente de una de las filiales de PDVSA, de Pequiven. Y creo que ha sido desafortunado el gobierno con estas designaciones, no solamente en PDVSA, sino en otros rubros donde ha puesto sobre todo a militares que no conocen el tema a dirigir importantes ministerios y empresas del Estado. Yo creo que los resultados están ahí a la vista. Y lo comentábamos también en una columna publicada el pasado lunes, ¿no? Las gestiones al frente del Ministerio de Energía Eléctrica, del Ministerio de Alimentación, etc. Y bueno, además de eso, los casos de corrupción, como el que provocó precisamente la renuncia del ministro Tarek El Aissami. Se han despilfarrado miles de millones de dólares, como bien se sabe, en hechos de corrupción, en contratos que no trajeron beneficio alguno para la empresa ni para el país. Así que bueno, esa es la situación que tenemos y esperemos que se corrija, que se aborde realmente con seriedad este importante asunto. Bueno, y ya para cerrar nuestro programa de hoy, Luis Eduardo Galo siempre nos tiene acostumbrado a la recomendación de la semana. Bueno, mira, muchas cosas. Ya viene Semana Santa, entonces no voy a recomendar esto. Aquí tengo un diccionario, un libro de frases de turco, porque estoy aprendiendo turco, pero porque estoy viendo una serie, Salem se dice en turco. Salem. Porque estoy viendo una serie muy interesante, bastante larga, por cierto, pero como viene Semana Santa, la quiero recomendar, que se llama Traicionada, Sadakatsiz en turco, por HBO. Mira, son muchos capítulos, pero una serie que por cierto me ha llamado la atención porque además refleja el impresionante nivel de vida que tienen en Turquía. Se desarrolla en una ciudad llamada Terardik, una ciudad costera, está cerca de esa mundialmente reconocida ciudad de Estambul, en Turquía, el país que por cierto lamentablemente se vio afectado por unos fuertes terremotos hace pocas semanas. Pero bueno, Turquía, como te decía, es también un emporio turístico, y ciudades como Estambul, como esta Teyardik, Izmir, todas ciudades que están en las costas de este país, realmente hermosas y un gran desarrollo. Bueno, y esta es una novela, con todas las vicisitudes de la gente, parejas que se separan, enamoramientos, empresarios, la vida diaria de un grupo de personas adultas con los problemas con sus hijos también, muy parecido a la realidad nuestra y de cualquier otro país. De verdad que muy bien lograda, además, con grandes actores turcos reconocidos internacionalmente. Se llama Traicionada la serie y pueden verla por HBO, ahora aprovechando pues que vienen estos días de asueto, de Semana Santa. Así que esa es nuestra recomendación para esta semana. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias a todo nuestro equipo. Y Panorama Internacional fue transmitido en vivo desde la plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business. En los controles, Carlos Pacheco. La gerencia comercial y de producción de Ever Dávila. En la coordinación de prensa y redes sociales, Omar Contreras. Frente a los micrófonos y en la producción de este espacio, Isaac Pérez Yunis y Luis Eduardo Galo, todos bajo la dirección de Francisco Briceño. Pudieron escucharnos a través de nuestra página web
www.wtcradio.net y en los portales aliados de www.lacalle.com.be y www.tuflashnews.com y a través de nuestras redes sociales @Radio WTC en Instagram, Radio WTC en Facebook y @WTC Piso Radio en Twitter. Y este espacio llegó a ustedes gracias al patrocinio de Ewinet, tu conexión al metaverso. Síguenos en @EwinetBE y de Esperia World Trade Center Valencia, simplemente excepcional. Hasta el próximo martes. Somos la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados, noticias y oportunidades de productos y servicios. Conéctate y disfruta en nuestra plataforma website. Esto fue Panorama Internacional con Isaac Pérez Yunis y Luis Eduardo Galo. Panorama Internacional. Gracias por acompañarnos.